Vamos a hablar del sistema previsional. Para muchos decimos previsional, es asesor previsional, trabajás hace muchos años, Sí. tenés un montón de trayectoria, una vastísima trayectoria política. Y nunca decimos que el sistema previsional es la estructura que permite el pago de jubilaciones y pensiones, ni más ni menos que eso. Exactamente. ¿Cómo está el sistema previsional hoy? Pero más allá de tener que hablar de un color político que puede uno compartir o no sus ideas, ¿cómo No, están hoy? la realidad, a ver, quienes nos dedicamos a la seguridad social y además participamos en política, es como que todo lo que tiene que ver con la seguridad social, lo previsional, las obras sociales, la protección social, es como que nosotros lo encapsulamos en un tema que nos involucra a todos, pero que tiene que ser del interés de todos y que todos tenemos que ver de qué manera lo resolvemos. Pensar en los sistemas previsionales jubilatorios es pensar en el presente y futuro del trabajador. ¿Por qué? Porque es un sistema intergeneracional. Los que aportan hoy permiten que los que trabajaron ayer cobren una jubilación. Pero eso no es como en tiempos en los que la estructura de un país está conformada. Como estamos en un momento dado vueltas de patas para arriba, ¿cómo haces para seguir? Bueno, precisamente la seguridad Digo, social... por dignificar al Claro. jubilado. La seguridad social está independientemente de los gobiernos. Porque jubilados hay siempre y trabajadores hay siempre. Y los va a haber siempre. Y los va a haber. Se va a ir adecuando el trabajo y se van a ir adecuando las jubilaciones. Ahora, ¿qué ocurre? En los sistemas previsionales, decisiones erróneas o equivocadas que vos tomes hoy, la van a pagar los actuales jubilados y pensionados y la van a pagar los futuros jubilados y pensionados. Por eso hay que ser muy cuidadosos, porque los errores que se cometen cuestan mucho después rectificar. Todavía estamos pagando las consecuencias de las AFJP, que se inauguraron en el 94 y que se desarticularon, porque fue muy malo, en el año 2007-2008. La versión de que podrían... ¿Por qué te digo que pagamos las consecuencias? Porque tenemos personas que quedaron en ese sistema con una renta vitalicia por la que están cobrando algunos 5.000 pesos por mes. La posibilidad de que vuelvan a instalarse las AFJP es remoto, ¿no? No, obviamente. No. Bien. ¿Cómo se estructura esta dignidad del laburante? Digo, si hoy un jubilado gana, ayúdame, 110.000 pesos. 105.713 pesos. Bueno. Más el bono. ¿Me podés explicar? No lo infles con un bono, sí, porque el bono está y no está. Exactamente. A ver, ¿cuál es el camino de los que nos pueden estar mirando para decir, che, viste que el gobierno te dice que enero va a ser crítico, febrero más aún, marzo, abril, irá cayendo, pero en el mientras tanto el jubilado tiene necesidades, vive, con eso no puede vivir. No. Mirá, diciembre, enero, los jubilados perdieron casi un 60% de su ingreso frente a la inflación. En términos reales, al 31 de diciembre los jubilados perdieron un 40% de su capacidad adquisitiva. ¿Cómo atendés esa situación en el mientras tanto? Bueno, hay un fondo de garantía de sustentabilidad que estuvo muy en discusión en estos días, que se pretendía pasarlo a la Tesorería General para darle el uso que mejor dispusiera el gobierno. Grave error si hacen eso, porque es pegarse un tiro en el corazón de la administración y de la economía. ¿Por qué? Porque ese fondo está constituido para situaciones de emergencia y poder pagarle a los jubilados y pensionados de la Argentina, de ANSES, y además darle aumentos. Ese es el destino central que tiene ese fondo. Que se llama Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Jubilación y las Pensiones. Pero está en marcha, que el gobierno lo quiere pasar, sí, a su administración y a su manejo. Por eso el Congreso mayoritariamente, en una decisión acertada desde mi punto de vista técnicamente, hace lo correcto, no aprobar esa situación, pedir que se lo retire. Vamos a suponer que esto se ponga mucho más difícil, como dice el propio presidente. ¿De dónde sacamos para marzo, por ejemplo, 4.200 millones de dólares para pagar la totalidad de la jubilación y las pensiones? 4.200 millones de dólares estamos hablando. El fondo hoy, que mayoritariamente está constituido por
títulos públicos y títulos privados, y que solo tiene el líquido, digamos, en efectivo, cash, alrededor de 8.500 millones de dólares, digamos que estaríamos cubriendo 2 meses. Si tuviéramos que usar ese líquido, después tendríamos que empezar a vender las acciones, pero vos tenés un respaldo. Correcto, correcto. Si vos no tenés cómo pagar, te quedaste sin respaldo. ¿Qué es quedarse sin respaldo? Bueno, que el jubilado, la jubilada, el pensionado, la pensionada no puedan cobrar su beneficio, ni siquiera ese magro ingreso que tiene todos los meses. Jubilado, pensionado que cobra en función de lo que se pautó, ese Sí. magro ingreso, y que le llega a partir del aporte de los que están en la actividad. Pero que además hay un problema. Pero no ahí. alcanza eso. No, porque hay un problema. Nosotros O sea, tenemos... trabajan tanto, tantos aportan, tantos cobran. Sí, pero vos necesitas, para cubrir mínimamente el sistema jubilatorio y pagar una jubilación honrosa, digna, necesitas que por lo menos haya 3, como mínimo 3.5 que aporten y uno que cobre. 3, ¿No? sí. 3 trabajadores y medio, digamos 4. Aportantes, 4 4 trabajadores para que cobre uno. Para que cobre uno, bien. ¿Tá? No estos 100.000. ¿Por qué te digo esto? Porque los trabajadores aportan el 11% de su sueldo y la patronal aporta el 16%, con lo cual vos sumás ahí un 27% por cada sueldo en bruto. ¿Tá? Entonces, vos pagás y además te haces un fondeo. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? El 50% de los trabajadores no hace aportes, no tiene aportes. Entonces estamos teniendo escasamente... No tiene porque está fuera del Porque del no le hacen circuito los laboral. aportes, porque no están registrados. Correcto. No están registrados. Eso es trabajo en negro. Yo Y digo trabajadores no registrados, porque como estamos hablando de las digo, no están registrados. ese 50% llegó. 50%, sí, señor. Es altísimo. Pero no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial. Pero eso también, como en la Argentina, también la jubilación y las pensiones se paga con parte de la recaudación fiscal, de los impuestos. Ese 50% implica que hay casi un 43% de la economía en la Argentina que no tributa ningún impuesto. Es decir, cada 1 millón de pesos que se produce en la Argentina, 430.000 pesos no tributa. ¿Se entiende? Significa anualmente la pérdida más o menos de recaudación fiscal, anualmente de acuerdo al PBI, de cerca de 60.000 millones de dólares por año. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque el Estado hace muchos años, los distintos gobiernos, como decimos vulgarmente, pescan en la pecera. Y voy a dar un ejemplo más concreto. En estos días se comenta que ARBA, en la provincia de Buenos Aires, ha detectado Embarcaciones. sí, embarcaciones, emprendimientos urbanísticos no registrados. Sí. ¿No? Bueno, si se dedicaran realmente a hacer una pesquisa, que la pueden hacer vía satelital, de qué está registrado y qué no en la provincia de Buenos Aires, yo te puedo asegurar que más del 30% de las propiedades en la provincia de Buenos Aires no están registradas y no pagan nada. Es muy fácil. Vos andás por cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y cuando ves una obra, un edificio, una casa, fíjate que no tiene el cartel de la letra, el expediente, nada. Eso significa que eso no está habilitado. Por lo tanto, no paga. ¿Se entiende cuando uno habla? Claro, sí, claro. Para ser claro, digo, en estas cosas de lo que nos está sucediendo. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema para no quedarnos en el diagnóstico? Bueno, hagamos un trabajo para que todos esos trabajadores que no están registrados, registrémoslo. Si cada vez que se aprueba un presupuesto, inclusive en esta famosa ley que está en el Congreso hoy, siempre hay una ley de blanqueo para quienes no declararon sus capitales. Bueno, hagamos una vez una ley, hay leyes de regularización de moratoria, por eso hay moratoria, porque hay gente que trabajó y no aportó. Hagamos una ley de regularización para registrar a los trabajadores que no están registrados. ¿Hay un camino de solución pronto? Me quedé pensando en el fondo. No, Digo, si quieren usar el fondo, estamos preocupados. Tenemos problemas de muchas dificultades, pero vos tenés que, el tema de los jubilados y los pensionados, eso no pueden esperar. Bien. Es como la salud. Ahí no hay tiempo. No hay tiempo. Ahí no hay tiempo. Con la salud no hay tiempo, con los niños y las niñas tampoco hay tiempo. Es decir, vos tenés que saber que cuando tenés una situación de crisis,
económica, vos tenés que reducir todos los gastos que son superfluos. Digamos, ¿no? Eso, desde el mate cocido a un avión. Por todo lo que hay. Tenés que controlar para que no tengas ninguna posibilidad de fraude en la gestión de nadie, ni de nada. Y lo otro es cómo recaudás mejor, cómo generás más ingresos. Así funciona. No es que solo corto y no busco cómo tengo mejores ingresos. Porque son dos caminos que se unen, no son paralelos. El ingreso y el ahorro del gasto innecesario al final se junta. Bien. En un punto virtuoso, ¿se entiende? Clarísimo. Ahora, cuando te dicen muchas empresas no pueden absorber trabajadores porque están en crisis. Sí. El proyecto es que sí, siguen en crisis, que habrá 3 o 4 meses más en crisis. No van a poder tomar gente, por lo tanto no van a poder aportar. Bueno, pero a ver, cuando vos tenés una deuda, ¿qué es lo que hace cualquier mortal? Dice, mira, te la quiero pagar hoy, no puedo. Dame la chance de poderla pagar. Bien. ¿Tá? Entonces vos tenés que generar las condiciones. Ahora, si vos frenás así de manera introspectiva la obra pública, por ejemplo, que es generadora, todo lo que tiene que ver con el cemento y el hierro mueve todo el resto, todo el resto de la producción. Bueno, paremos obras que por ahí no son urgentes ni fundamentales en este momento. Ahora, si vos tenés una obra para desarrollar energía, bueno, si querés producir más necesitas más energía. Se trate de energía eléctrica o de energía gasífera. Si vos necesitas camino para trasladar todo lo que se produce en la Argentina, no podés parar la obra vial. ¿Se entiende? Sí, claro. Y tenés que empezar a veces vos decís, bueno, el transporte público, a mí me gustaría poder desde Luján llegar a Capital, ir y vuelta en colectivo o en tren, pero bueno, la verdad que el servicio no ayuda. Y entonces vos decís, bueno, la ruta la liberás, te cobran más un vehículo particular que va con una persona en la autopista, y bueno, tiene lógica. Ahora, un camión que transporta cereales, por ejemplo, bueno, no, transporta carne o transporta acero, son distintas las circunstancias. Entonces me parece que ahí es donde vos tenés que prestar atención. ¿Para qué? Para poder ir saliendo rápidamente. Ahora, todo conduce ¿Hay que achicar los cargos públicos que no tienen sentido? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estás del lado de mi Ahora, lo que no ahora. podés dejar es una vacante de enfermería sin cubrir, Bien. un médico sin cubrir, un policía sin cubrir, un maestro sin cubrir. El que pregunta, ¿pero cuándo nos llega la solución? ¿Voy a seguir cobrando 100 y pico de mangos? No, por eso 100.000 mangos más un bono. No, por eso necesitas utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es para situaciones, digamos, totalmente de crisis o imprevista. Volvemos, sería un absurdo que el gobierno utilice ese fondo. No, totalmente. Yo, le digo al presidente de la Nación y a sus funcionarios, incluso es un error que los afecta directamente a ellos en su gestión. Porque la crisis le cae encima a ellos, y yo no pretendo eso, ni de este gobierno ni para ninguno. ¿Por qué? Porque lo que afecta a un gobierno nos afecta a todos después. Y el ajuste de la jubilación, que dejará de hacerse como se hacía trimestral, según dicen, Sí. y pasaría, Sí. decime si me equivoco, ¿no? No, eso hacerse, es lo que se dice, sí. Mes a mes, Mes a mes de acuerdo al IPC. más de acuerdo a la inflación, por al decir índice algo. de precio consumidor. ¿Y eso No, ayuda? pero para hacer eso, como dicen, a partir de abril, lo podés hacer a partir de marzo. Pero tenés que ponerme en el aumento la inflación de diciembre y la inflación de febrero. No va a pasar. Enero y febrero. No va a pasar. Bueno, Digo porque se han comido ese ajuste por el otra cual el vez jubilado ya perdió. Otra vez vas a tener, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Yo sé que a muchos, sobre todo los economistas, no les gustan. La jubilación, como el salario de un trabajador, tiene carácter alimentario. Y en la medida que ese salario o esa jubilación sufre una quita superior al 15%, hay jurisprudencia de la Corte que los avala para que se lo restituyan, le reajusten. ¿Eso qué significa?
Significa que hoy tenemos 92.000 juicios a pagar en ANSES, 253.000 juicios en proceso. Y si vos llegás a dejar esto sin actualizar las jubilaciones, vas a tener muchísimos más juicios contra el ANSES y vas a terminar pagando mucho más caro, por más que le lleve 4 o 5 años a los jubilados. Qué difícil el camino, digo, la solución. Porque todos terminamos en el mismo proceso. Digo, todos vamos a llegar a jubilarnos. Exactamente. Por eso los jóvenes, con todo respeto les digo, ustedes también van a ser jubilados algún día. De la forma que fuere, trabajen de lo que trabajen, van a tener una jubilación. Que no es solo cobrar los 105.000 pesos con 713, es también la obra social, que en este caso la gran obra social de los jubilados y pensionados es el PAMI, que también está teniendo dificultades. Entonces, hay que pensar, digamos, y además la Argentina no está en condiciones de volver a afrontar una crisis como la del 2001. Y lo voy a decir claramente, porque no veo una dirigencia social, política, empresarial, para que sea el sostén y el respaldo. Por mal que les pese a alguno, en el 2001 había un expresidente como Alfonsín que hablaba diariamente con el enviado del fondo y con los organismos internacionales. Había un cardenal primado de la Argentina junto con el resto de los cardenales y los obispos encabezado por Bergoglio. Había un Duhalde con una experiencia y una espalda y un respaldo político de un partido como el PJ, y había una dirigencia también, digamos, empresarial, sindical y social, que respetaba a esas personas que permitieron la salida de esa crisis tan dura como fue la del 2001. Pero eso fue. ¿El hoy es tan distinto? Bueno, el hoy... ¿La conducción es otra? La situación del mundo es otra, pero la situación es igual de compleja. ¿Les importa de verdad este gobierno, los jubilados? Digo, estás tan cerca del tema. Yo creo que debería ponerle más atención. Ajá. Yo creo que tiene que ponerle más atención. Volviendo a lo que dijiste, no hay tiempo. Yo entiendo que el presidente, como economista, además está metido la cabeza enfrascado en la macroeconomía, ¿no? Y en las LELIC, y en el dólar, y en esto y lo otro. La verdad, los jubilados no ven un bono, no ven una LELIC, no ven un dólar, no ven un euro, no ven un yuan. Digamos, tratan de ver cómo llegan a fin de mes. ¿Cómo está Luján hoy, tu querido Luján? Mira, Luján tenemos... Porque nos llegan notas que mandan los informativos, sí, los canales, el basural, la seguridad. La seguridad, lamentablemente, ese es un problema muy serio. Es del país. Pero que se va incrementando. Y la verdad que no nos gusta, porque todos somos posibles víctimas de eso. ¿Cuántos viven en Luján? ¿Cuántos habitantes? Más o menos 140.000 habitantes. Nunca fue... Los que están permanentes, los que van y vienen, los que no tienen domicilio. Nunca fue preocupación la seguridad, la inseguridad. No, la inseguridad, claro. Tal cual. Ese es un tema. El otro tema es que hace 3 años que tenemos la terminal desguazada, parada. La terminal, la verdad que sí, había que refaccionarla, arreglarla, pero me parece que se lanzaron a un proyecto muy ambicioso y bueno, hoy no tenemos terminal. Hoy la gente en Luján que llega y la propia Luján toma sobre la avenida los colectivos. Una vergüenza. Claro. Mira, yo cuando paso, sobre todo cuando vas por Ruta 2, cuando vas al interior del país, ves las terminales que se han hecho en los últimos 20 años, que son, la verdad, en pueblos muy chiquititos, realmente muy, muy lindas. Y Luján, una ciudad que tiene una visita, un miniturismo, visita religiosa de más de 4 millones de personas por año, que no tengamos hace 3 años una terminal desguazada, rodeada por chapones sin ningún tipo de que se vislumbre en el mediano plazo. No tenemos planta de tratamiento de líquidos cloacales en Luján, los líquidos se tiran totalmente crudo al río, con lo que eso significa en términos de contaminación. La basura sigue siendo igual, el basural sigue estando cielo parado, abierto está. A cielo abierto, pero ahí a mí me gusta ser totalmente intelectualmente correcto en el sentido. Ahí el intendente hizo una gestión importante porque estaban haciendo una obra que venía propuesta hace años, que era la planta de tratamiento. Lamentablemente hay una intervención judicial, se frenó la obra totalmente por una intervención judicial
y seguimos con el basural a cielo abierto peor que antes. Una planta que, según un viaje que vos habías hecho a Alemania, Sí, era sí. semejante, ¿no? Sí, una planta, planta realmente, sí, una planta. Lo único que nosotros pedíamos era una comisión ad hoc de seguimiento del funcionamiento, del mantenimiento de la planta, nada más. No tengo tiempo para preguntarte por qué se paró. Porque pero un sería una lástima. particular dice que la planta de tratamiento queda al lado de su campo y que le molesta y que qué sé yo, bueno, está bien, está en su derecho, no compartimos. El basural y los vecinos y todos somos previos a todas esas cuestiones. Pero ¿cuál es el límite de que se siga acumulando a cielo abierto no hay límite. los residuos de la gente? No hay límite, hay algunos que muy suelto de cuerpo dicen que hay que llevar a la seance. Y la seance está colmatada, ustedes lo saben muy bien, y sale muy caro para nosotros. Pero además una distancia enorme para cubrir. Claro, no es lo mismo llevar el residuo desde Morón, Hurlingham, Ituzaingó a la seance que traerlo desde Luján. Claro. 60 kilómetros, no es lo mismo. Los costos. Ni hablar de los aportes municipales del vecino, ¿no? Digo que obviamente se ven flacos. Exactamente. Exactamente. Y bueno, y no tenemos más el hospital municipal, con lo cual está mucho peor de lo que estaba antes, sin insumos, a veces sin atención, sin profesionales para algunas áreas. Pero bueno, ahora el intendente cuando le preguntan al hospital dice, bueno, no pertenece más a Luján, pero él fue el que se lo llevó y se lo entregó a la provincia. Hospital que siempre fue municipal, sí, que fue siempre. De un prestigio de la gran flauta. Mira, no me quiero acordar. Pero fíjate, nosotros estamos en un nudo de rutas, claro, y había mucha accidentología, tal vez había que hacer una reingeniería en la administración, el sistema de atención. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos así. Y los efectores privados están complicados hoy también. Gracias, Juan. No, gracias a vos. Un placer enorme. Se Lo te mismo, quiere y con todos ustedes. Un gustazo charlar contigo.